Bueno, pues tenemos aquí un apartado dedicado al teorema de reciprocidad y sus consecuencias. Realmente lo que nos interesa son las aplicaciones del teorema de reciprocidad. Pero veamos en principio el enunciado del teorema. La demostración aquí no la hacemos. La demostración está en el libro y donde yo hago la demostración de este teorema es en la asignatura del máster de Telecos que doy yo, que es una optativa. Entonces, el teorema de reciprocidad. A ver, os lo enuncio para teoría de circuitos y luego en electromagnetismo pues viene a ser el mismo concepto. ¿Y por qué digo en teoría de circuitos? Bueno, pues porque cuando yo tengo dos antenas, siempre puedo formar un circuito con las dos antenas. Es decir, yo tengo aquí dos antenas. Pues con estas dos antenas tengo dos pares de terminales, los terminales de la antena 1 y los terminales de la antena 2. Entonces, como tengo dos pares de terminales, puedo definir V1 y sub 1 en los terminales en el 1 y V2 e I sub 2 en los terminales 2. Y por tanto, desde el punto de vista de que tengo dos pares de terminales, pues yo puedo hacer una caja negra con las dos antenas y el espacio comprendido entre ellas. Y esta caja negra es un cuadripolo con dos pares de terminales, terminales 1 y terminales 2. Y como es un cuadripolo, pero un cuadripolo normal y corriente de teoría de circuitos, formado por los terminales de la antena 1 y los terminales de la antena 2, pues lo que yo voy a hacer es construir la matriz de impedancias de teoría de circuitos. Entonces, con la matriz de impedancias de teoría de circuitos, que os recuerdo que es la matriz que me relaciona la tensión en los terminales con la corriente en los terminales, aquí este I sub 1 y sub 2 se puede poner en forma matricial V1, V2 igual a Z11, Z12, Z21, Z22 y sub 1 y sub 2, que es esta forma matricial de aquí abajo. Entonces me relaciona las tensiones en los terminales con las corrientes en los terminales. Y se le llama matriz de impedancias. Dentro de la matriz de impedancias definimos, esto ya saldrá también después, pero definimos la diagonal de la matriz de impedancias como las autoimpedancias de las dos antenas. Z11 sería autoimpedancia de la antena 1 y Z22 autoimpedancia de la antena 2. Y luego tenemos los dos elementos fuera de la diagonal que se llaman impedancias mutuas. Lo que he puesto en el recuadro este de aquí. Entonces, el teorema de reciprocidad lo que me dice es esto, que si el cuadripolo es pasivo, el teorema de reciprocidad de circuitos, si el cuadripolo es pasivo, hay una igualdad de impedancias mutuas. Es decir, la Z12 y la Z21, que son los dos elementos de fuera de la diagonal, serían iguales. ¿Qué es Z12? Pues si yo me voy aquí a... Mira, esto se ve mejor. Esto se ve mejor aquí en la formulación esta. Z12 es V1 partido por I sub 2 cuando este término no existe, es decir, cuando I sub 1 es igual a 0. Pues Z12 es V1 partido por I2 cuando I sub 1 es igual a 0, es decir, el puerto 1 en circuito abierto. Y análogamente, lo mismo para la Z21. Z21 será V2 partido por I1 cuando este término no existe. Entonces, Z12 es V2 partido por I1 cuando I sub 2, que es esta de aquí, es 0, es decir, el puerto 2 en circuito abierto. Por tanto, si las impedancias mutuas
son la tensión en un puerto, cuando este puerto está en circuito abierto, dividido entre la corriente que hay en el otro puerto y que me genera, y que esta corriente es la que me genera la tensión. Es decir, si yo mido el puerto 2 en circuito abierto, si aquí está en circuito abierto, pues claro, la diferencia de potencial en el puerto 2, ¿quién la produce? Pues la produce la corriente que entra en el puerto 1. Y además la produce con una proporcionalidad, con linealidad. Es decir, si yo meto doble corriente en el puerto 1, me aparece doble tensión en el puerto 2 si el circuito es lineal. Que lógicamente aquí para nosotros todo va a ser lineal porque las ecuaciones de Maxwell y la ecuación de ondas son lineales. Entonces, esta constante de proporcionalidad en la linealidad es la impedancia mutua. ¿De acuerdo? La demostración para electromagnetismo y aplicada a antenas está en el libro en el apartado 3.6 y si alguien quiere verla resumida y quiere que le cuelgue de Atenea los apuntes del curso de máster, pues me lo dice y cuelgo el PowerPoint de este capítulo del curso de máster, el capítulo de teoremas, pues lo puedo colgar también si alguien me lo pide. Bueno, pues esto es muy importante y es muy útil. O sea, esta fórmula de aquí, de igualdad de impedancias mutuas, es la principal, de hecho es el enunciado del teorema de reciprocidad aplicado a antenas y es una consecuencia que va a tener, o sea, va a tener consecuencias que ahora os iremos comentando una por una, pero es importante. Hay que hacer una consideración también. ¿Qué pasaría si en lugar de 2 antenas tuviera n antenas? Por ejemplo, imaginaos que tengo 3 antenas en lugar de 2 antenas. Pues ¿qué pasaría? Pues que yo tengo 3 puertos, puerto 1, puerto 2 y puerto 3. Y en los 3 puertos defino V1 y 1, V2 y 2, V3 y 3. Las is no las pongo porque no me caben, pero bueno, os las imagináis. Entonces tengo 3 puertos, pues bueno, puedo hacer una relación entre 3 tensiones y 3 corrientes. Pues tendré el vector de V's es igual a la matriz de impedancias por el vector de Is. El vector de V's tiene 3 V's, V1, V2, V3. El vector de Is tiene 3 Is, 3 por 1. Y sub 1 y sub 2 y sub 3. Pues la matriz de impedancias ahora será 3 por 3 y no 2 por 2. En general, para n puertos, la matriz es n por n. Entonces, en este caso de n puertos, la reciprocidad implicaría que la matriz es simétrica. Es decir, si tengo más de 2 puertos, por ejemplo, este caso de 3 antenas con 3 puertos, la matriz sería 3 por 3, pues sería una matriz simétrica, Z12 igual a Z21, Z13 igual a Z31 y Z23 igual a Z32. En general, ZIJ igual a ZJI. Entonces, consecuencias. Pues de esta sencilla igualdad de impedancias mutuas se puede demostrar la igualdad de impedancias en transmisión y recepción. La igualdad de impedancia en transmisión y recepción os la comenté cuando estábamos aquí en el repaso de parámetros de antenas. Recordad que os definimos la impedancia de entrada de la antena, en su momento como relación entre tensión y corriente en terminales cuando actúan como transmisora. Os definí la impedancia de antena en recepción como la impedancia interna del generador equivalente a la antena, porque os dije que en recepción la antena equivalía a un generador y que por tanto tenía una impedancia interna. Pues definimos así la impedancia de antena en recepción y os dije que por reciprocidad son iguales. Mira, aquí lo veis. Aquí veis cuando os lo dije. Claro, os lo dije sin demostrar nada. Y os dije en su momento que ya volveríamos a esto cuando viéramos el teorema de reciprocidad. Pues bueno, pues aquí ha llegado el momento de ver esto.
Veamos lo que sucede en transmisión. En transmisión yo tengo la antena 1, es la antena transmisora, y la antena 2 es la antena receptora. Entonces yo le pongo un generador a la antena 1, y este generador fuerza que entre una corriente I sub 1 y aparece una tensión en terminales V sub 1. Pues yo defino la impedancia de entrada como la relación entre la tensión que me aparece en terminales y la corriente que yo le he metido a la antena transmisora. Entonces, ahora voy a la matriz de impedancias y miro cuánto vale, en la primera ecuación de la matriz de impedancias, miro cuánto vale V sub 1. Y veo que V sub 1 es Z11 I sub 1 más Z12 I sub 2. Sustituyo esto, divido por I sub 1 y enseguida veo esto de aquí. Que la impedancia de entrada es Z11 más Z12 partido por I sub 2 entre I sub 1. Busquemos la relación entre I sub 2 e I sub 1. Esta relación me la va a dar lo que yo conecte al puerto 2. Al puerto 2 que le conecto una carga, es una antena receptora. Una antena receptora entrega potencia a una carga. Entonces, ¿cuánto vale V2 e I sub 2? Pues me vienen dadas por la carga, es decir, V2, la tensión en terminales, es la corriente por la carga. Con signo menos, porque en teoría de circuitos, cuando hablamos de cuadripolos, las corrientes en cada puerto se definen entrando en el puerto. Entonces I sub 2 entra en el puerto, por tanto I sub 2 sube por la carga y hace que aparezca este signo menos de aquí, al estar definida con este sentido. Pero en todo caso, yo igualo V sub 2 a la segunda ecuación de la matriz de impedancias y a su vez también la igualo a la ley de Ohm con la carga Z sub L. Y esto me permite, fijaos que en esta igualdad de aquí, en esta igualdad, yo tengo a izquierda y derecha solamente I sub 1 e I sub 2 y de aquí puedo aislar la relación entre I sub 2 e I sub 1, que es esta de aquí. Esta relación entre I sub 2 e I sub 1 la sustituyo en la fórmula de la impedancia de entrada y obtengo esto. Como I sub 2 entre I sub 1 es menos Z21 partido por Z22 más ZL, lo sustituyo aquí y obtengo esto. Y esta sería la fórmula de la impedancia de entrada. Como se cumple el teorema de reciprocidad, tendremos Z12 igual a Z21 y yo, si quiero, puedo cambiar el numerador del segundo término por Z12 al cuadrado o Z21 al cuadrado, que es lo mismo, ¿no? Esto siempre que tenga reciprocidad. ¿Cuándo habrá reciprocidad? Bueno, hemos dicho que lo hemos dicho antes. Si el cuadripolo es pasivo, el teorema de reciprocidad me dice esto. Pues cuando las antenas sean pasivas, ¿no? Y son pasivas, en principio, para antenas normales siempre, porque la antena es un pedazo de metal y el espacio que hay entre las antenas es pasivo, ¿no? La excepción sería con lo que se llama antenas activas. Una antena activa incorpora en transmisión, si es transmisora, incorpora el amplificador, si es receptora, incorporaría el detector. Entonces, claro, obviamente, como tienen semiconductores, el amplificador y el detector, y no son en sí mismos, son dispositivos que no son recíprocos, pues obviamente la antena activa que incorpora esto ya no sería recíproca, pero ya esto ya no es una antena, es un sistema ya. Entonces, lo que es una antena pura, una simple antena y nada más que esto, es pasiva porque es un pedazo de metal y por tanto se cumple el teorema de reciprocidad y en esta fórmula podemos sustituir el numerador del segundo término por Z12 al cuadrado. Esto que he hecho aquí, tenéis que saberlo hacer, ¿eh? Esto de aquí es una cosa que tenéis que hacer. Aquí no pongo saber, aquí pongo hacer, porque es una cosa que vosotros en los exámenes es mejor no saberse de memoria el resultado y deducirlo cada vez. Deducirlo cada vez porque hay variantes. Sobre todo, a ver, el planteamiento inicial, esto será siempre lo mismo. Pero la relación entre I sub 2 e I sub 1 estará determinada por
algo. En este caso está determinada por la carga Z sub L. Pero hay otros casos en los cuales ya conocemos a priori la relación entre I sub 2 e I sub 1. Entonces lo mejor es hacerse todo el desarrollo uno mismo en cada problema, hacerse todo este desarrollo y ver lo que sale. Así lo haremos, haremos un problema de este tipo cuando acabemos las consecuencias del teorema de reciprocidad, el problema 4.7 del libro, que es un problema de examen muy antiguo. Y ya lo veréis cómo lo hacemos y tendréis que hacerlo vosotros igual cada vez que salga. Igual o diferente, pero siempre análogo. Bueno, veamos lo que pasa en recepción. Hemos obtenido la impedancia de entrada en transmisión. Entonces, en recepción. Ahora la antena 1 es la receptora y la antena 2 es la transmisora. Como la antena 1 es la receptora, a la antena 1 le conecto la carga Z sub L. Como la antena 2 es la transmisora, a la antena 2 le conecto el generador. Lo que pasa es que en este caso, para que me salgan mejor los cálculos, pongo un generador en equivalente de Thevenin para que tenga una impedancia interna. Y esto lo hago porque en transmisión el puerto 2 tenía una impedancia Z sub L y ahora para que poder comparar los resultados de la antena 1 en transmisión y en recepción, la antena 2 tiene que tener la misma impedancia para que sean comparables las dos cosas. Entonces, claro, como en transmisión, cuando la antena 1 era transmisora, la 2 tenía una carga ZL, pues ahora que la antena 1 es receptora, la 2, aparte de tener un generador, ha de tener una carga ZL. Entonces, en este caso, ¿qué es? Pues esta ZL es ahora la impedancia interna del generador que conecto a la antena 2. Entonces, ahora la antena 1, que es la receptora, acordaos que desde el punto de vista de la carga ZL, desde el punto de vista de la carga ZL que yo conecto, esta es la misma carga, desde el punto de vista de la carga ZL que yo conecto a la antena 1, pues la carga ZL, ¿cómo ve la antena 1? Pues la ve como un generador. Una antena receptora es un generador. Entonces este generador tiene una tensión en circuito abierto y tiene una impedancia de antena. Entonces recordad que está una impedancia interna del generador. Entonces, la impedancia interna del generador se define como la impedancia de antena Z sub A. Entonces vosotros sabéis de teoría de circuitos que yo puedo calcular la impedancia interna de un generador como el cociente entre la tensión en circuito abierto y la corriente en cortocircuito. Y este cociente, claro, implica que yo tengo que calcular las dos cosas. Para poder saber cuánto vale la impedancia de antena, que es la impedancia del generador, tengo que calcular VCA en la antena 1 cuando la antena 2 está alimentada con un generador V, y tengo que calcular I sub CC, la corriente en cortocircuito en la antena 1, es decir, tengo que calcular V sub C en la antena 1 y tengo que calcular I sub CC en la antena 1 cuando la antena 2 está alimentada con un generador V. Obviamente, V sub C va a salir proporcional a V, que es la tensión del generador que alimenta la antena 2, y sub CC en la antena 1 va a salir proporcional a V, y las V's de numerador y denominador se van a cancelar. Y lo que va a quedar dependerá solamente de los términos de la matriz de impedancias Z11 y Z22. Esto está hecho en el libro de antenas, a ver si encuentro aquí el libro. Aquí tengo un libro de antenas. Pues lo abrimos y buscamos aquí reciprocidad. Esto está en el 3 al final. Bueno, por cierto, aquí está la demostración del teorema de reciprocidad. Esto es equivalencia. Aquí tenéis el enunciado del teorema de reciprocidad, las aplicaciones, antenas, igualdad de impedancias. La impedancia de la antena
en transmisión es lo que he hecho antes. Y para la impedancia de la antena en recepción, pues hay que calcular V sub CA. Bueno, aquí no tengo para marcar, pero hay que calcular V sub CA. Hay que calcular I sub CC. Hay que hacer el cociente. Aquí lo tenéis hecho en el libro. En los apuntes no lo he puesto porque es un poco largo, pero bueno, en el libro lo tenéis hecho. Hacerlo es fácil. Hacerlo es resolver un problema de teoría de circuitos muy simple, que aquí no lo hacemos porque esto es una asignatura de antenas en la teoría de circuitos, pero que lo tenéis hecho en el libro por si os interesa. Entonces hacemos esto, el cálculo de V sub CA, cálculo de I sub CC, dividimos una entre la otra y me da esto de aquí para la impedancia de antena. Ah, bueno, se lo tengo, mira, al final el año pasado me quedaba aquí un poco de margen y el año pasado con lo del confinamiento pues lo añadí, ya no me acordaba que lo había añadido así recientemente. Lo tenéis hecho aquí, cálculo de V sub CA, que sale proporcional a V, como os decía antes, cálculo de I sub CC, que es esto de aquí, que sale proporcional a V, como os decía antes, divido una entre la otra y me sale esto. Z11 menos Z12 por Z21 partido entre Z22 más ZL. Entonces pregunto, ¿esto que ha salido nos suena de algo? ¿Nos suena de algo? Pues sí, es exactamente lo mismo que nos ha salido antes para la impedancia de entrada. Nos ha salido lo mismo. Nos ha salido lo mismo. Pero son conceptos muy diferentes. A ver, la impedancia de entrada es una cosa, es la relación entre tensión y corriente en terminales de una antena cuando se utiliza como transmisora. Y la impedancia de antena es otra cosa. Es la impedancia que tiene la impedancia interna del generador equivalente a una antena receptora. Entonces, para la misma antena, la impedancia de entrada cuando es transmisora y la impedancia de antena cuando actúa como receptora dan lo mismo, pero dan lo mismo numéricamente, dan lo mismo en cuanto al valor numérico en ohmios. Es decir, que si es un dipolo en lambda medios, para un dipolo en lambda medios, ¿os acordáis cuánto es la impedancia de entrada? Pues 73 más J, 42 ohmios, y esto será el mismo valor que la impedancia de antena. La impedancia de entrada y la impedancia de antena, las dos valdrán 73 más J, 42 ohmios para un dipolo en lambda medios. Sin embargo, son conceptos muy distintos. Por eso a mí me cuesta decir la impedancia de antena es igual a la impedancia de entrada. Me cuesta decir esto porque son cosas distintas. Es como decir una patata es igual a una manzana. Es distinto. Lo que pasa es que tienen el mismo valor numérico. Es decir, mira, esta patata pesa los mismos gramos que esta manzana. Pues es así, tienen el mismo valor numérico en ohmios, pero son cosas distintas. Pero bueno, esto es una consecuencia importante de reciprocidad. Otra consecuencia importante de reciprocidad es la igualdad de diagramas, pero veo que aquí le he puesto después. Igualdad de diagramas, bueno, la he puesto después. Y aquí, siguiendo el orden de lo que tenemos ahora, otra consecuencia importante de reciprocidad es la igualdad de longitud efectiva en transmisión y de longitud efectiva en recepción. Entonces, vosotros conocéis de radiación y propagación la longitud efectiva y seguramente os la han definido solamente en recepción. Pero bueno, yo os la defino de las dos maneras y veremos que son iguales. Longitud efectiva en transmisión se define como la longitud de un elemento de corriente uniforme que, radiando perpendicularmente a este elemento de corriente, es decir, es un elemento de corriente uniforme, una corriente I, sub 0, pongo I sub 0 porque es constante, ¿vale? Es una I sub 0 constante. Es una I sub 0 constante con una longitud tal que, radiando perpendicularmente, produce el mismo campo que nuestra antena en una dirección dada. Es decir, este elemento de corriente tiene longitud igual a la longitud efectiva.
La longitud de este elemento de corriente es la longitud efectiva, por definición. Entonces, este elemento de corriente radia perpendicularmente el mismo campo que nuestra antena en una dirección dada. Quede claro que para nuestra antena, voy a dibujar nuestra antena en negro para diferenciarla del elemento de corriente. Esto es nuestra antena. Nuestra antena tiene un diagrama. Bueno, lo he puesto muy feo. A ver, vamos a dibujarlo un poco mejor. Nuestra antena tiene un diagrama. ¿Vale? Entonces este diagrama, en una cierta dirección, radia un campo eléctrico. Entonces, nuestro elemento de corriente de longitud LF, si yo lo pongo perpendicularmente, a ver cómo lo pongo aquí, que se vea. Bueno, lo voy a poner así, perpendicularmente a la misma dirección, perpendicularmente me radia el mismo campo. Este tiene es un elemento, como es un elemento de corriente, pues estamos en el máximo, me radia el mismo campo, es decir, el campo radiado por mi antena en una cierta dirección θ es el mismo que radia un elemento de corriente de longitud efectiva, igual al parámetro longitud efectiva de la antena, en la dirección perpendicular del elemento de corriente, que no es la perpendicular de nuestra antena. Nuestra antena es una dirección cualquiera, ¿eh? Entonces, como para los cálculos salen complicados, para simplificar, haremos el cálculo de nuestra antena, o sea, nuestra antena será un dipolo, esto es nuestra antena, ¿eh? Nuestra antena será un dipolo orientado en la dirección Z y radiando transversalmente, es decir, en lugar de analizar nuestra antena para una radiación en una dirección cualquiera, haremos el cálculo para radiación en la dirección perpendicular, porque me sale todo más fácil. En el libro está en una dirección cualquiera, pero aquí en los apuntes y en los exámenes lo pediremos para la dirección perpendicular. Entonces, ¿cuál es el vector de radiación de nuestra antena? El vector de radiación de nuestra antena sabéis que es la integral de, de la corriente por elevado a j k R unitario por R', que en el caso de una antena de hilo, como es un dipolo orientado en el eje Z, pues se particulariza en la integral de línea a lo largo del eje Z, de Z unitario, que es la dirección de la corriente, por la corriente, y por elevado a jk sub z, que es la particularización de la exponencial genérica elevado a jk R unitario por R', particularizada en el caso de un hilo orientado en Z. Entonces esto es el vector de radiación de nuestra antena. Entonces el vector de radiación de un elemento de corriente uniforme de longitud L efectiva es la corriente del elemento I sub 0 por la longitud del elemento. Esto sería como el vector de radiación de una antena elemental, pero una antena elemental de longitud L efectiva. Entonces voy a igualar estos dos, porque ya que hemos dicho que radian el mismo campo, pues igualamos los vectores de radiación y despejamos la longitud efectiva. Lo que pasa es, para que me salgan más fácil los cálculos, vamos a suponer lo que he dicho antes. Vamos a suponer que la antena que yo estoy analizando radia transversalmente en una dirección R perpendicular al eje Z, es decir, radiación transversal. Si la radiación es transversal, K sub Z es 0, recordad, bueno, lo tenéis aquí, lo que iba a poner ya está puesto. K sub Z es K coseno de θ. Entonces, cuando hay radiación transversal, θ es igual a 90 grados. Y para θ igual a 90 grados, el coseno vale 0 y por tanto K sub Z vale 0. Si K sub Z vale 0, la exponencial vale 1. Y como la exponencial vale 1, la quito de la integral. Entonces me queda una fórmula muy sencilla, longitud efectiva igual a 1 partido por I sub 0, pues yo estoy despejando. Longitud efectiva es el vector de radiación de la antena que yo
estoy analizando, dividido por I sub 0, por la corriente de alimentación. Y esto de aquí es la longitud efectiva en transmisión de la antena cuando radia transversalmente, para radiación transversal. Si la radiación no es transversal, está la fórmula en el libro. Básicamente, si la radiación no es transversal, es lo mismo, pero con la exponencial, sin particularizar la exponencial. Vamos a verlo aquí, sección 462. Pues debe ser un apartado antiguo del libro, porque... Era 362, no 462. Aquí tenéis la longitud efectiva. Pues ya está particularizada, ¿eh? Aquí está particularizado. Aquí veis, también lo hemos particularizado en el máximo de radiación. Incluso en el libro está particularizado. Si no se particulariza para el máximo de radiación, bueno, queda con la exponencial. Entonces, queda con la exponencial. Aquí está. Queda con la exponencial. Bueno, aquí hay que corregir esta errata. Esto de aquí es 3.6.2, no 4. Lo voy a apuntar. Bueno, a ver si luego corrijo esto. Me falta por corregir también lo que dijimos el viernes pasado. Entonces, ¿por qué lo hacemos en la dirección perpendicular? Bueno, porque normalmente la longitud efectiva nos interesa en el máximo de radiación, aunque repito, es un parámetro que depende de la dirección, pero me interesa en la dirección del máximo, y entonces la dirección del máximo, fijaos que me ha desaparecido la exponencial. Como la corriente normalmente será una función real, pues claro, me queda la integral de una función real y puedo hacer todos los cálculos fácilmente. Si me tuviera aquí la exponencial, los cálculos se me complican mucho. Bueno, pues aquí tenéis definida la longitud efectiva en transmisión. ¿Cómo defino la longitud efectiva en recepción? La longitud efectiva en recepción se define como la longitud tal que la tensión en circuito abierto que aparece en terminales de la antena receptora sea el campo incidente entre la longitud efectiva. Es decir, se define de esta manera. Y esto de aquí es seguramente como os lo definieron en radiación y propagación. Esto es fácil de entender porque por linealidad, si tenemos que la antena receptora, en la antena receptora aparece una tensión en terminales en circuito abierto cuando incide un campo incidente. Entonces, si yo tengo doble campo incidente, pues tendré doble tensión en circuito abierto. Hay una relación de proporcionalidad porque todas las ecuaciones que gobiernan el sistema son lineales. Entonces, esta constante de proporcionalidad entre la tensión en terminales y el campo incidente es la longitud efectiva. Y así os lo definieron seguramente en radiación y propagación. También se puede definir de forma vectorial para que se tenga en cuenta el efecto del desacoplo de polarización. Definido en forma vectorial, la definición es esta. La tensión en circuito abierto es igual a menos el campo incidente vector, producto escalar, por la longitud efectiva vector. La longitud efectiva vector es un vector que tiene por módulo la longitud efectiva escalar, que es el cociente entre tensión en terminales y campo incidente, y dirección la polarización de la antena. Esto ya lo comentamos hablando de parámetros de antena con el desacoplo de polarización. Acordaos
que dijimos que la antena receptora tenía una polarización E sub R. Entonces la longitud efectiva de la antena receptora es la longitud efectiva escalar por la dirección dada por la polarización de la antena. ¿De acuerdo? Y esto es lo que permite tener en cuenta el efecto del vector de polarización. Pensar una cosa, pensar que la longitud efectiva de la antena receptora tiene por dirección la polarización de la antena receptora. El campo incidente tiene por dirección la polarización, E sub i es la polarización del campo incidente. Entonces fijaos que cuando yo calculo v sub ca igual a menos E sub i por longitud efectiva, que esto es la definición, esto es, a ver, esto es donde estábamos antes, la definición está de aquí, la definición esta de aquí es la que he puesto, aquí. Fijaos, pues cuando yo calculo esto me dará menos E sub 0i, longitud efectiva, y luego me da E sub i por E sub r. Entonces este E sub i, producto escalar por E sub r, que es la polarización del campo incidente por la polarización de la antena receptora, me viene de la definición de longitud efectiva vector, cuya dirección sea la polarización de la antena receptora. Y de esta forma tenemos en cuenta, en la longitud efectiva, tenemos en cuenta el efecto del desacoplo de polarización, porque directamente el tener la longitud efectiva vectorial, cuando yo calcule la tensión en circuito abierto, esta tensión en circuito abierto estará calculada teniendo en cuenta el efecto del coeficiente de desacoplo de polarización, porque el producto escalar entre los dos vectores de polarización del campo incidente y de polarización de la antena receptora, el producto escalar entre estos dos vectores ya me sale dentro de la fórmula de la tensión en circuito abierto. Y este es el motivo por el cual definimos la tensión en circuito abierto utilizando la longitud efectiva, no definimos la tensión en circuito abierto, definimos la longitud efectiva vector utilizando un producto escalar con el campo incidente y dándole a la dirección efectiva vector la dirección de del vector polarización de la antena receptora. Bueno, pues la longitud efectiva escalar, si calculamos cuánto vale, nos va a salir lo mismo que la longitud efectiva escalar en transmisión. Es decir, la longitud efectiva escalar en recepción, escalar quiere decir sin la dirección del vector polarización, me va a salir igual a la que hemos calculado en transmisión. Esto está hecho en el libro de antenas, es lo que tenéis aquí. En el libro de antenas, utilizando el teorema de reciprocidad, se calcula la tensión en circuito abierto, bla 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 bla, se calcula tensión en circuito abierto y al final, dividiendo la tensión entre circuito abierto dividiendo tensión en circuito abierto, esto de aquí ya es en recepción, tensión en circuito abierto igual a longitud efectiva por E sub 0i, se calcula todo esto, se divide por E sub 0i y acaba saliendo la misma fórmula que tenemos en transmisión, integral de la corriente partido por la corriente de alimentación. Es la misma fórmula que nos ha salido en transmisión, sale en recepción. Una vez más, igual que pasaba con las impedancias de entrada e impedancia de antena, la longitud efectiva en recepción y la longitud efectiva en transmisión son conceptos distintos. O sea que me resisto a decir que una cosa es igual a la otra, son conceptos distintos. Lo que pasa es que su valor numérico en metros es exactamente el mismo, igual como pasaba con las impedancias de entrada y de antena, que su valor numérico en ohmios es exactamente el mismo, aunque sean conceptos distintos.
Entonces, vamos a calcular la longitud efectiva de algunos tipos de antena concretos. Algunos tipos de antena concretos, por ejemplo, el dipolo elemental. El dipolo elemental tiene una distribución de corrientes que es un pulso rectangular. Entonces hay que calcular, os recuerdo la fórmula que se me ha quedado más arriba. La fórmula era esta de aquí. Entonces hay que calcular la integral contenida bajo la curva de la distribución de corrientes. Como es un rectángulo, base por altura es I sub 0 h. Entonces I sub 0 h dividido por I sub 0 me da h. Pues directamente la longitud efectiva de un dipolo elemental es igual a su longitud física. Claro, esto era obvio que tenía que salir así, porque la longitud efectiva de una antena es la longitud efectiva de un elemento de corriente uniforme que radia lo mismo. Como nuestro elemento ya es como nuestra antena ya es un elemento de corriente uniforme, pues claro, la longitud del elemento de corriente uniforme que radia lo mismo es la misma antena y por tanto es h, ¿no? Bueno, dipolo corto. El dipolo corto tiene una distribución de corrientes triangular. Entonces, la integral de la distribución de corrientes es el área contenida bajo la curva. Para un triángulo es base por altura partido por 2. La base es la longitud de la antena. O sea, la longitud de la antena partido por la altura, que es I sub 0 partido por 2. Al dividir por I sub 0 me queda la mitad de h. La mitad de la longitud de la antena. La mitad de la longitud. Claro, esto ya sabíamos. A ver, nosotros ya sabíamos que un dipolo corto radia la mitad de campo que un dipolo elemental. Esto lo dijimos cuando hablábamos de dipolos cortos. ¿Os acordáis del dipolo corto? Dijimos, el dipolo corto radia la mitad de campo que el dipolo elemental. Entonces, si radia la mitad de campo, pues lógicamente su longitud efectiva será la mitad. Su longitud efectiva será la mitad porque, acordaos que la longitud efectiva es la longitud de un elemento de corriente uniforme que radia lo mismo. Un elemento de corriente uniforme radia proporcionalmente a su longitud. Entonces, si lo radia la mitad, pues tendrá la mitad de longitud efectiva, ¿no? Análogamente, en recepción, fijaos que en recepción, si la longitud efectiva es la mitad, en recepción entrega la mitad de tensión en circuito abierto a la carga. Y esto también me permite ver aquí el concepto de reciprocidad. Si un dipolo corto en transmisión radia la mitad de campo que un dipolo elemental, en recepción también entrega a la carga, en circuito abierto, en este caso es una carga infinita, en circuito abierto también tiene la mitad de tensión en circuito abierto. Y ahora el dipolo en lambda medios, caso muy interesante. El dipolo en lambda medios tenía una corriente cosenoidal. I de z' igual a I sub 0 coseno de kz'. Esto salió también en los casos particulares. Salió en los casos particulares, aquí lo tenéis. En los casos particulares, para el dipolo en lambda medios nos salió que la corriente I sub 0, I de z', perdón, era I sub 0 por el coseno. Era una corriente cosenoidal. Entonces integramos el coseno. La integral, las I sub 0 obviamente se van. La integral del coseno es un seno. Entonces sustituimos los límites. Como el dipolo tiene longitud lambda medios, los límites son más menos lambda cuartos, pues sustituimos los dos límites y enseguida vemos que la longitud efectiva nos sale lambda partido por pi. Y esto de aquí es evidentemente un menos 1. A ver si también me apunto esto. Vale. Bueno, aquí falta un menos 1, pero ya se ve, la rata ya se ve muy obvia. Y lo que importa es esto de aquí, que para el dipolo lambda medios la longitud efectiva es lambda partido por pi. Esto es una cosa
que aunque es fácil de deducir, es mejor que os lo sepáis. Bueno, pongo entre paréntesis saber porque la deducción es una integral de un seno que es trivial. Pero bueno, igual que para el dipolo elemental y el dipolo corto, simplemente imaginando en la cabeza la forma de la distribución de corrientes, uno ya ve que la integral es el área del rectángulo y el área del triángulo, y uno ya ve que da h o un medio de h. En el dipolo, el dipolo lambda medio, la distribución de corriente cosenoidal, a simple vista no se ve cuánto vale la integral. Y hay que hacerla, pero aunque hacerla es medio minuto, si os acordáis, pues tampoco va mal, pero como queráis. Bueno, para terminar, así, el coeficiente de desacoplo de polarización. Bueno, esto es lo que os he dicho antes, ligado con lo de los parámetros de antenas. Aquí definimos, aquí es lo que os he dicho antes, cuando he vuelto antes a la página del coeficiente de desacoplo de polarización que habíamos dicho en el repaso de parámetros, era esto de aquí. El coeficiente de desacoplo de polarización se define como la relación entre la potencia entregada a la carga y la potencia máxima que se podría entregar a la carga si hubiera acoplo de polarización. Entonces, la potencia entregada a la carga por un generador, sabéis que es la tensión en circuito abierto partido por 4 veces la resistencia interna del generador. Esta es la máxima potencia que se puede entregar cuando hay adaptación de impedancias. Entonces, aquí dividirían unos denominadores 4 partido por R sub A que se cancelan y por tanto ya no los hemos puesto. Y me queda lo importante, que el coeficiente de desacoplo de polarización es proporcional a la tensión en circuito abierto al cuadrado. La tensión en circuito abierto al cuadrado le hemos dicho que era el producto escalar entre el vector longitud efectiva por el vector campo incidente. Entonces el vector longitud efectiva tiene por dirección la polarización de la antena. La polarización de la antena se define como la polarización del campo radiado por esta antena cuando es transmisora. El campo incidente tiene por dirección, tiene por polarización este vector que definimos E sub R como polarización del campo recibido. Entonces, sustituyendo, enseguida vemos que me queda el coeficiente de desacoplo de polarización igual al cuadrado del módulo al cuadrado del producto escalar entre el vector de polarización de la antena receptora y el vector polarización del campo incidente. Entonces, aquí hay una cuestión importante, bueno, importante si se tiene que hacer el cálculo, pero este cálculo normalmente no os lo pediré en el curso de antenas, pero bueno, aquí está. Como es una cuestión importante, aquí está escrita. Esto os lo dije de palabra cuando hacíamos el repaso de parámetros y hablábamos del coeficiente de desacoplo de polarización. Esto os lo dije de palabra, que cuando el hecho de que la polarización del campo incidente, desde el punto de vista de la antena transmisora, se propaga al revés y por tanto hay que conjugarlo. Entonces, todo esto de aquí está explicado, os lo leéis. No lo voy a explicar ahora porque ya lo dije cuando veíamos parámetros de antenas y además porque es una cosa que es más del curso de radiación y propagación que del nuestro. Supongo que os lo habrán contado, supongo que lo que hay que poner este conjugado, supongo que os lo habrán contado. Pero bueno, en todo caso, digo que es más del curso de radiación y propagación porque es esta cuestión de aquí del conjugado me afecta cuando yo calculo el coeficiente de desacoplo de polarización entre dos antenas para utilizarlo en la ecuación de transmisión. Y esto es radiación y propagación. Nosotros en nuestro curso de antenas nos focalizamos en una antena, no en calcular en una comunicación entre dos antenas la potencia que se recibe, que es para lo que necesitamos el coeficiente de desacoplo de polarización. Nosotros nos centralizamos aquí en el cálculo de los parámetros de una antena, no de la relación entre dos antenas. Por eso digo que esto es más del
de radiación y propagación que de lo nuestro. Pero como es importante, os lo leéis y si alguien tiene dudas, pues me lo puede preguntar. Queda una última cuestión que es y ya hacemos el descanso, que es la igualdad de diagramas en transmisión y recepción. A ver, todo esto está explicado en el libro y como me he entretenido un poco con lo anterior, aquí no me voy a entretener con esto. Simplemente definimos lo que es el diagrama en transmisión y lo que es el diagrama en recepción. El diagrama en transmisión, y en este caso diagrama de potencia normalizado T, es la relación entre la densidad de potencia que se radia en una dirección y la densidad de potencia radiada máxima. Entonces aquí, simplificando las impedancias de onda que dividen, pues me queda el cociente entre el módulo al cuadrado del campo radiado en una dirección cualquiera y el módulo al cuadrado del campo radiado máximo. El campo yo lo mido con una sonda. Una sonda es una antena que me mide el campo. Entonces en esta sonda yo le pongo un medidor y mido la tensión en circuito abierto en terminales de la sonda y la tensión en circuito abierto en terminales de la sonda pues será proporcional al campo radiado. Hay que tener en cuenta que la tensión en circuito abierto en la sonda es el campo que incide sobre la sonda por la longitud efectiva de la sonda. El campo que incide en la sonda es justamente el campo radiado por mi antena, que me define el diagrama de radiación de mi antena. Entonces, por eso, la tensión en circuito abierto, el campo radiado por mi antena al cuadrado es proporcional a la tensión en circuito abierto en la sonda al cuadrado. Entonces, bueno, pues yo escribo la tensión en circuito abierto como la tensión en terminales de la antena 2 cuando no hay corriente, cuando I sub 2 vale 0, y esto es Z21 por la corriente en la antena 1. Y así yo defino el diagrama de potencia normalizado, me queda como la impedancia mutua 2,1 entre mi antena y la sonda elevada al cuadrado en función de la dirección de radiación. Entonces en recepción yo hago algo análogo, pero la única diferencia es que ahora la sonda está alimentada y la sonda es la que radia el campo. La sonda está alimentada y es la que radia el campo y ahora mido la tensión en circuito abierto en terminales de mi antena. Entonces hago exactamente lo mismo. La potencia, el diagrama de radiación en recepción es la relación entre la potencia recibida en función de la dirección de incidencia y la potencia recibida en el máximo. Entonces, la potencia recibida sabéis que es proporcional a la tensión en circuito abierto al cuadrado. Esto iría dividido por 4 veces la resistencia de antena, pero se cancela. Esto se cancela. Y la tensión en circuito abierto, hacemos lo mismo, es en la tensión en circuito abierto en la antena 1 es igual a Z12 por la corriente en la antena 2, pues Z12 por la corriente en la antena 2 y esto se cancela. Y me queda que el diagrama de recepción, el diagrama de la antena en recepción, es proporcional a Z12 al cuadrado. Entonces tengo que el diagrama en transmisión es Z21 al cuadrado. El diagrama en recepción es Z12. Entonces, como Z12 y Z21 son iguales, si Z12 y Z21 son iguales, pues el diagrama en transmisión y el diagrama en recepción son iguales. Entonces, por eso, normalmente calculamos el diagrama en transmisión de una antena y luego también lo aplicamos a la antena cuando es receptora, porque sabemos que el diagrama en recepción va a ser lo mismo que el diagrama en transmisión. Ejemplos, por ejemplo, vamos a ver lo que pasa. Tenemos una antena. Esta antena tiene un diagrama. Este diagrama tiene unos nulos. ¿El nulo qué significa? El nulo significa que en esta dirección no se radia nada. Vale, pues como el diagrama es el mismo en recepción, pues en la misma dirección
tampoco se recibe nada. Es decir, si esta antena no radia nada a 45 grados del máximo, tampoco recibe nada a 45 grados del máximo, porque el diagrama en recepción es exactamente el mismo que el diagrama en transmisión. Y si esta antena tiene el máximo de radiación a 90 grados del hilo, pues, del dipolo, pues también tiene el máximo de recepción a 90 grados. Entonces, de todo esto que hemos dicho, se deduce, es la última consecuencia, la equivalencia entre área efectiva y directividad. La directividad es un diagrama, la directividad es un parámetro de diagrama que depende de la potencia radiada. El área efectiva es un parámetro de diagrama que depende de la potencia recibida, de la potencia entregada a la carga. Entonces la directividad y el área efectiva son parámetros equivalentes, igual que la impedancia de entrada y la impedancia de antena son parámetros equivalentes, uno en transmisión y otro en recepción, pues la directividad y el área efectiva son parámetros equivalentes, uno en transmisión y otro en recepción. Lo que pasa es que estos dos parámetros, a diferencia de lo que pasa con las impedancias y con las longitudes efectivas en transmisión y recepción, que tenían el mismo valor numérico en transmisión y recepción, directividad y área efectiva no pueden tener el mismo valor numérico, porque la directividad es adimensional, está definida como el cociente entre densidad de potencia máxima radiada y densidad de potencia radiada media, es adimensional. El área efectiva tiene dimensiones de metro cuadrado, dimensiones de superficie, entonces no pueden ser iguales numéricamente. Y esto depende de cómo se han definido. Se podrían haber definido de otra manera y entonces serían iguales numéricamente, ¿no? Pero tal como se han definido no pueden ser iguales numéricamente. Pero sí que hay una relación entre ellas que es siempre la misma. Y la relación entre ellas es que su cociente es 4pi partido por lambda cuadrado. Es decir, la típica fórmula, la famosa fórmula, que directividad es 4pi partido por lambda cuadrado por el área efectiva. Entonces esta es una fórmula que se demuestra a partir de la igualdad de impedancias mutuas. También se demuestra a partir del teorema de reciprocidad. Es decir, la igualdad de impedancias mutuas es la que me permite demostrar esta fórmula. Esto está hecho en el libro. Es largo y además está hecho repartido entre muchos apartados del libro. Y aquí en los apuntes no lo hacemos nunca. Nunca lo hemos demostrado esto en clase, ni siquiera hace muchos años cuando la asignatura era anual y 2 cuatrimestres y había muchísimo más tiempo para demostrar cosas. Ni siquiera entonces lo demostrábamos porque esto es largo. Pero simplemente esto, que sepáis que la famosa fórmula que directividad igual a 4pi partido por lambda cuadrado área efectiva también es una fórmula que viene de reciprocidad y que viene de la igualdad de impedancias mutuas. Bueno, pues queda una última cosa que se puede demostrar fácilmente, la relación entre dos parámetros de recepción como son el área efectiva y la longitud efectiva, pues simplemente teniendo en cuenta que el área efectiva es potencia entregada a la carga entre densidad de potencia incidente, sustituye la potencia entregada a la carga por la fórmula habitual de teoría de circuitos como la potencia disponible en un generador, porque el área efectiva se define como la potencia entregada a la carga cuando hay adaptación de impedancias. La potencia que entrega un generador a la carga cuando está adaptada es la potencia disponible en el generador, que sabéis de teoría de circuitos que es la tensión del circuito abierto al cuadrado partido por 4 veces la resistencia del generador, que por definición es la resistencia de antena. La densidad de potencia incidente es el módulo del campo incidente al cuadrado partido por impedancia de onda. Entonces aquí yo veo que hay un cociente entre la tensión del circuito abierto al cuadrado y el campo incidente al cuadrado, que esto es la longitud efectiva, lo sustituyo y ya tengo mi fórmula. La resistencia de antena es igual a la resistencia de antena es, a ver, la resistencia de antena es la parte real de la impedancia de antena. La impedancia de antena
por reciprocidad sabemos que es igual a la impedancia de entrada. Entonces la parte real de la impedancia de entrada es la resistencia de radiación, suponiendo que la resistencia óhmica es mucho más pequeña que la resistencia de radiación, que es lo que pasa en los casos normales. Entonces tenemos aquí que la relación entre área efectiva y longitud efectiva es esta de aquí. Área efectiva es igual a longitud efectiva al cuadrado por la impedancia de onda del vacío o aire partido entre 4pi r cuadrado, donde 4pi resistencia a radiación, no r cuadrado. A ver, le repito que lo he dicho mal. Área efectiva es longitud efectiva al cuadrado por impedancia de onda partido entre 4 veces la resistencia de radiación de la antena. Entonces esto es una fórmula que o la sabéis deducir. Normalmente en la mayoría de los problemas de antenas no hace falta. Alguna vez hay problemas de antenas que la gente utiliza esta fórmula para calcular una longitud efectiva. La gente, si sabe el área efectiva y si sabe la resistencia a radiación o puede calcularlas, la gente utiliza esta fórmula para obtener la longitud efectiva. A mí me gusta más obtener la longitud efectiva directamente con esta. A mí me gusta más obtener la longitud efectiva directamente con esta de aquí. Entonces, yo os recomiendo que cuando podáis calculéis la longitud efectiva integrando la distribución de corrientes, cuando podáis. Cuando no podáis, pues utilizar esta. Lo malo de esta fórmula de aquí es que o bien te la sabes o bien la deduces. A ver, la deducción es trivial, lo único que hay que hacer es no equivocarse. La deducción, ya veis, está aquí, ocupa una línea y es trivial. Bueno, y para terminar la parte de reciprocidad, que la reciprocidad es básicamente la igualdad de impedancias mutuas, pero el hecho de utilizar la matriz de impedancias, que es donde están definidas las impedancias mutuas, es una herramienta muy potente que nos permite calcular muchas cosas, particularmente la impedancia de entrada, y conviene profundizar un poquito más en lo que es la autoimpedancia y las impedancias mutuas que aparecen en la matriz de impedancias. Os lo he definido antes. Los elementos de la diagonal Z11 y Z22 son las autoimpedancias. Las autoimpedancias son las relaciones entre tensión y corriente en un par de terminales. Por ejemplo, Z11 es V1 partido entre I1. Es decir, es la relación entre tensión y corriente en terminales de la antena 1 cuando la corriente de la antena 2 es 0 y por tanto no está el segundo término. Entonces Z11 es V1 partido entre I1 cuando el segundo término no está, es decir, cuando I sub 2 es 0. Análogamente Z22 es la relación entre V2 partido entre I2 cuando no está el primer término, es decir, cuando I sub 1 vale 0. Entonces, estas autoimpedancias, fijaos que es la relación entre tensión y corriente la relación entre tensión y corriente en terminales de una antena, pero cuando la corriente en la otra antena es 0, es decir, cuando no está la otra antena. Entonces, si yo tengo una antena aislada, por ejemplo, la antena 1 y la antena 2 no existe, y sub 2 en la antena 2 vale 0 porque no existe, entonces la relación en terminales en una antena aislada es Z11. Estas autoimpedancias son la impedancia de entrada de la antena aislada. Es decir, por ejemplo, para el dipolo en lambda medios será 73 más J42, que es la impedancia de entrada de esta antena cuando está aislada. Entonces, estas son las autoimpedancias. Entre las impedancias mutuas, ¿qué son?
Las impedancias mutuas las hemos definido antes, o sea que ahora ya lo digo más rápido, son, por ejemplo, son la tensión en una antena dividido entre la corriente en la otra antena cuando la tensión la mido en circuito abierto. Entonces, estas impedancias mutuas, como dependen de una tensión en circuito abierto, por ejemplo, esta sería Z21. Z21 es la tensión en la antena 2 dividido entre la corriente en la antena 1 cuando la corriente en la antena 2 vale 0, es decir, cuando el puerto 2 está en circuito abierto, o sea que yo mido V2 en circuito abierto. La tensión en circuito abierto es, la tensión en la antena 2 en circuito abierto es la longitud efectiva de la antena 2 por el campo incidente sobre la antena 2 radiado por la antena 1. Es decir, la antena 1 radia un campo que incide sobre la antena 2. Campo radiado por la antena 1 que incide sobre la antena 2. Entonces, fijaos cómo la longitud efectiva de la antena 2 es la que sea. Si fuera un dipolo lambda medio, pues lambda partido por pi, por ejemplo. Y el campo que radia la antena 1 sobre la antena 2 es inversamente proporcional a la distancia entre las antenas, porque acordaos que el campo radiado se atenúa como 1 partido por R, donde R es la distancia entre la antena y el punto de observación. En este caso, la antena radiante es la 1, el punto de observación está en la antena 2, o sea que R es la distancia entre las dos antenas. Y vemos esto, que V, la tensión en circuito abierto, depende inversamente entre la distancia de las antenas y por tanto Z12 y Z21 dependen inversamente de la distancia entre las antenas. Entonces, fijaos, yo dibujo la gráfica del módulo, yo dibujo la gráfica de la impedancia de Z12 o Z21, que valen igual, en función de la distancia entre las antenas. Tengo las dos antenas, antena 1, antena 2, y en función de la distancia entre las antenas dibujo las impedancias mutuas. Y lo que veo es que son oscilantes, luego os enseñaré la gráfica calculada con ordenador, son oscilantes, pero lo que sí que se observa es que hay una disminución asintótica de la forma 1 partido por la distancia. Y esto es importante, porque ¿os acordáis cuando hemos calculado la impedancia de entrada en la antena 1, cuando la antena 2 estaba cargada con una carga ZL? ¿Os acordáis cuando hemos dicho, calculamos la impedancia de entrada en la antena 1 cuando la antena 2 está cargada con una carga ZL? Y nos había salido esto de aquí. Pues fijaos que si la distancia entre las antenas es muy grande, la distancia entre las antenas tiende a infinito, las impedancias mutuas tienden a 0. Como además son iguales, este numerador es el cuadrado de una de ellas, entonces tenemos una cosa que tiende a 0, Z12 elevada al cuadrado, o sea que tiende a 0 más rápido todavía, y por tanto todo este segundo término tenderá a 0 si la distancia entre las antenas tiende a infinito. Y entonces la impedancia de entrada de una antena cuando la receptora está muy lejos será aproximadamente la autoimpedancia, ¿vale? Repito, yo mido la impedancia de entrada en la antena 1 cuando la antena 2 está cargada con una carga ZL y en función de la distancia entre las antenas. Y veo que si la distancia entre las antenas es grande, la impedancia de entrada va a ser aproximadamente la autoimpedancia Z11. Pero habíamos dicho antes que la autoimpedancia era igual a la impedancia de entrada de la antena aislada, la antena 1 aislada. Por tanto,
la impedancia de entrada de la antena 1 en presencia de la antena 2, cuando la antena 2 está muy lejos, es aproximadamente igual a la impedancia de entrada de la antena 1 cuando está aislada. Es decir, que la antena 2 casi no ejerce influencia sobre la antena 1. Esta dependencia de la impedancia de entrada de la antena 1 con la antena 2 es muy fácil de entender. Es muy fácil de entender. A ver, imaginaos que tenemos la antena 2 cargada con una carga ZL. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo pongo un generador en la antena 1 y la alimento. Pues, ¿qué pasa? El generador provoca una corriente en la antena 1. Esta corriente radia sobre la antena 2. Y al radiar sobre la antena 2 se genera una corriente en la antena 2 y una potencia entregada a la carga. Esta corriente en la antena 2 radia e incide sobre la antena 1. Y al incidir sobre la antena 1 genera una tensión en terminales de la antena 1, que sumada a la tensión en terminales de la antena 1 producida por el generador, me da la tensión total que realmente hay en la antena 1. Esto significa que la impedancia de entrada en la antena 1, que sabéis que es la tensión en terminales dividido entre la corriente, imaginaos que el generador que he puesto aquí, imaginaos que por simplificar, que yo aquí pongo un generador de corriente, ¿vale? O sea que la corriente en la antena 1 es I1 fijo, porque hay un generador, está alimentada con un generador de corriente ideal. La tensión en terminales depende de dos cosas. Depende del efecto del generador que provoca que aparezca una tensión en terminales igual a la corriente por la impedancia de entrada, y también depende del campo incidente sobre la antena 1 radiado por la antena 2. Y aquí es donde aparece la interacción entre la antena 1 y la antena 2 y donde aparece el efecto de las impedancias mutuas. La impedancia mutua de la antena 1 con la antena 2 me acaba dando la corriente en la antena 2 y la impedancia de la antena 2 sobre la mutua entre 2 y 1 me acaba dando la tensión inducida en 1 debido a la corriente en 2. Es decir, que hay un circuito de ida y vuelta y esto hace que la tensión en terminales esté afectada, en la antena 1 esté afectada por lo que pasa en la antena 2. Pero claro, si la antena 2 está muy lejos, el campo que radia la antena 1 sobre la antena 2 ya es pequeño y me produce una corriente pequeña en la antena 2, que lógicamente esta corriente pequeña en la antena 2 es útil porque me entrega una potencia a la carga, que es lo que a mí me interesa, pero es una corriente pequeña. Esta corriente pequeña en la antena 2 va a radiar sobre la antena 1, pero como está lejos, induce una tensión muy pequeña en terminales de la antena 1. O sea, un campo incidente muy pequeño produce un campo incidente sobre la antena 1 muy pequeño y una tensión muy pequeña en terminales que modifica muy poquito la tensión en terminales producida por el generador, que es la que es debida a la impedancia de entrada de la antena aislada. Por eso digo, la impedancia de entrada cuando la antena 2 está muy lejos, la impedancia de entrada de la antena 1 es aproximadamente Z11. Y esta Z11 es la impedancia de entrada, es la autoimpedancia por definición en la matriz de impedancias, es la autoimpedancia, pero es también la impedancia de entrada de la antena 1 cuando está aislada. Entonces esto es un concepto que fácil de entender y bueno, que yo quiero que os quede bien claro. Entonces, gráficas. Bueno, aquí está el ejemplo que os decía. Esto lo he pasado rápido porque os lo he puesto también más arriba, que si lo que tenemos es un dipolo en lambda medios, pues la autoimpedancia del dipolo en lambda medios, que es la impedancia de entrada de la antena aislada, es 73 más J42, y esto es aproximadamente la impedancia de entrada que habrá en presencia de otras antenas. Bueno, y una cosa muy importante. Cuando la distancia entre las dos antenas es 0 y además son iguales, es decir, vamos a dibujar una roja y otra azul para que se vea
que la distancia es 0. Cuando la distancia es 0 y yo tengo los dos dipolos pegados, si los dos dipolos están pegados, pero pegados no tocándose, sino realmente uno dentro del otro, porque la distancia es estrictamente 0, pues claro, y suponiendo que sean iguales, yo ya no tengo dos dipolos, yo ya tengo un dipolo. Entonces, cuando yo defino Z21 como la tensión la tensión en 2 dividido entre la corriente 1, si los dos puertos coinciden porque las antenas se tocan, pues es lo mismo que V1 partido por I1 y es lo mismo que Z11, ¿no? Entonces, la impedancia mutua Z21 coincide con la autoimpedancia cuando la distancia entre las antenas es 0. Y aquí tenemos unas gráficas calculadas con ordenador. Estas gráficas, cuando hay que utilizarlas en los exámenes, se dan siempre junto con el enunciado del examen, se proporciona una hoja con las gráficas necesarias. Aquí tenemos dos dipolos de media longitud de onda. Son dipolos de media longitud de onda y están situados paralelamente uno del otro a una distancia d entre ellos. ¿Qué es lo que observo? Cuando d vale 0, la impedancia mutua Z12, esto aquí es la parte real de Z12, la parte real de Z12, y esta es la parte imaginaria de Z12. Entonces lo que yo veo es que cuando la distancia es 0, la parte real me da 73 y la imaginaria me da 42, exactamente igual que la autoimpedancia. La impedancia mutua, cuando la distancia es 0, es igual o tiende a la autoimpedancia. Y luego lo que también veo es que cuando la distancia es grande tiende a infinito. Cuando la distancia es grande, lo que yo veo es que tienden a 0, siguiendo asintóticamente una curva 1 partido por d. Estas gráficas se os darán en los exámenes. Hay una gráfica análoga cuando también los dipolos en lambda medios también son paralelos entre sí, pero ahora son colineales. En este caso, ir con cuidado, porque en este caso la distancia d está definida entre extremos, ¿vale? Está definida entre extremos. Por tanto, en este caso, la distancia entre centros es d más lambda medios. Y esto hay que ir con cuidado porque en algunos problemas hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues aquí también tenemos la parte real y la parte imaginaria de Z12. Lo que se observa, esta es la parte imaginaria de Z12, lo que se observa es que ahora, a la que se alejan un poquito las antenas, esto tiende a 0 muy rápido. Tiende a 0 muy rápido. ¿Por qué? Pues porque fijaos que ahora, cuando las antenas se alejan, la antena receptora está puesta en el nulo de radiación. La antena receptora está en la dirección del nulo de radiación de la antena transmisora. Entonces, como es un nulo, debería recibirse campo 0. Pero no se recibe campo 0, se recibe un campo muy pequeño y por tanto la impedancia mutua es muy pequeña. No se recibe el campo 0 porque el hecho de que haya un nulo de radiación es utilizando la fórmula de campo radiado y utilizando la fórmula de campo lejano, es decir, hay dos aproximaciones allí. Y con estas dos aproximaciones me da campo radiado 0 en la dirección del nulo. Pero resulta que si yo hago el cálculo exacto, pensar que aquí no estamos muy lejos de la antena, estamos a 2 lambdas de la antena. De la aproximación de campo radiado de distancia de observación mayor que lambda, hombre, se cumple, pero bueno, se cumple por poco. Se cumple por poco. Y
y aproximamos el campo por cero, pero no es realmente cero. Pero es que además también depende esto de la aproximación de campo lejano. En la aproximación de campo lejano también hay un término radial de campo que se atenúa muy rápido, se atenúa de la forma 1 partido por r cuadrado, o sea que esto de aquí disminuye como 1 partido por la distancia al cuadrado, pero y tiende a cero muy rápido, pero tiende a cero, o sea, no es cero realmente, es una aproximación el que es cero. Entonces aquí, en esta gráfica, estamos calculando exactamente el campo y por tanto la impedancia mutua sin aproximaciones. Y al estarlo calculando sin aproximaciones no nos da cero, pero tiende a cero muy rápido. Aquí porque estamos a 2 lambda, pero si hubiera estado a 20 lambda, la gráfica me saldría encima del cero, o sea, prácticamente no vería la diferencia con cero. Pero cuando las antenas están cerca, esto es importante. Y esto es importante cuando las antenas están cerca, porque yo frecuentemente tengo agrupaciones de antenas, que vamos a verlas en el capítulo siguiente del curso. En el capítulo siguiente del curso veremos agrupaciones de antenas. Pero claro, en agrupaciones de antenas yo tengo dos antenas cuyas distancias muchas veces pueden ser distancias de 3 lambda medios, por ejemplo. No, 3 lambda... 3 lambda... sí, por ejemplo, distancias de 3 lambda cuartos, por ejemplo, y cosas de estas, sí. Son distancias que estarían entre las antenas, que estarían lambda medios y 3 lambda cuartos más lambda medios, la distancia de lambda cuartos, ya sería aquí. Estaríamos en este punto de aquí. Lambda medios, lambda cuartos, aquí. Lambda cuartos entre extremos de las antenas, más lambda medios, que tiene una antena, me da 3 lambda cuartos. Entonces estaríamos aquí, o sea, en una agrupación de antenas normal y corriente típica, estaríamos en este punto de aquí. Entonces, claro, las antenas están demasiado cerca como para poder aplicar las fórmulas de campo radiado y las fórmulas de campo lejano. Hay que hacer el cálculo exacto y por eso aquí me da una impedancia mutua entre las antenas distinta de cero. Es decir, que una antena está radiando un campo distinto de cero sobre la otra. Más que radiando, porque ya no es campo radiado porque están demasiado cerca las antenas, y hay que tener en cuenta el campo inducido también, más que radiando diríamos que una antena está produciendo un campo distinto de cero sobre la otra, aunque esté en la dirección del nulo de radiación. Porque lo del nulo de radiación se aplica a grandes distancias. Aquí están demasiado cerca para tener campo cero. Y bueno, para terminar tenemos unas fotos de casos reales. Estas fotos las he hecho yo hace unos años, que muestran la problemática de la colocación de las antenas. Es decir, yo tengo una antena y esta antena, si está aislada, tiene una impedancia de entrada que es Z11, ¿vale? Pero si en presencia de esta antena yo pongo otras antenas, si yo pongo otras antenas por todas partes, y aquí incluso pongo una antena parabólica, si yo tengo antenas delante de esta entre todas direcciones, pues la impedancia de entrada ya no va a ser Z11. La impedancia de entrada me vendrá dada por las impedancias mutuas. Y si solamente hay dos antenas, será esto de aquí. Si solo hay dos antenas, será esto de aquí, pero si hay más antenas, pues habrá que hacer la matriz de impedancias n por n y hacer el cálculo y ver lo que sale. El problema es que por culpa de las antenas que están en presencia de mi antena, que ya no está aislada, me aparece este segundo término que me cambia la impedancia de entrada. Entonces, supongamos que yo he diseñado mi antena para que la autoimpedancia, que es la impedancia de entrada cuando está aislada, sea la impedancia característica de la línea de transmisión que alimenta la antena. Es decir, yo he diseñado mi antena para que esté adaptada cuando es una antena aislada. Esto lo vais a hacer vosotros en las prácticas 5 y 6 del curso con Sebastián. Utilizaréis un software
para diseñar una antena microstrip, una antena de parche, que ya llegaremos a estudiarla en clase de teoría. Diseñaréis una antena microstrip cuya impedancia de entrada sea 50 ohmios a la frecuencia de trabajo. ¿Y por qué 50 ohmios? Porque es la impedancia característica de la línea de transmisión que va a alimentar la antena y así la tendré perfectamente adaptada. Pero claro, si yo pongo antenas en presencia de esta, la impedancia de entrada ya no valdrá la autoimpedancia, que es la impedancia característica de la línea de transmisión, y por tanto yo voy a tener la impedancia de entrada desadaptada de la línea de transmisión. Y si me queda muy desadaptada, pues puede ocurrir que ni siquiera esté radiando prácticamente nada. Y esto no solo afecta a la impedancia de entrada, también afecta al diagrama, porque ahora esta antena, a ver, aunque si la otra antena, la que ponemos en presencia de esta, suponemos que es una antena de otro servicio de comunicaciones. Imaginaos, por ejemplo, estas antenas de aquí, pues si mi antena es esta y otro señor pone esta otra, vamos, ya que tengo mi antena en rojo y la otra en azul, pues mi antena es la roja y otro pone la antena azul, pues claro, funcionan a frecuencias distintas y por tanto la radiación de la frecuencia de la antena azul no me afecta en la frecuencia de mi antena. Pero lo que sí que es cierto es que el campo que radia mi antena me induce una corriente I sub 2 en la otra antena a la misma frecuencia de trabajo de mi antena y entonces la otra antena también radia a la frecuencia 2 y tengo que sumar la radiación de las dos, de la mía y la otra. La radiación de la otra será más pequeña porque será debida a la corriente inducida por mi antena. Y será una corriente pequeña. Y será una radiación más pequeña. Lo que está claro es que habrá que calcular el diagrama sumando los dos campos, el de mi antena y el de la otra, y me va a variar el diagrama de radiación de mi antena. Y si mi antena tenía este diagrama de radiación que yo he diseñado para una aplicación determinada, pues a lo mejor el máximo me baja un poco y a lo mejor me sube un poco el lóbulo lateral y a lo mejor incluso me aparece un lóbulo pequeño en otro sitio. Es decir, me puede variar un poco el diagrama de mi antena, entonces o un poco o mucho, con suerte un poco. Entonces, claro, todo esto hay que intentar evitarlo. Entonces, por eso hay que racionalizar las antenas. Y si os fijáis, cada vez se ve menos. Si vais a una torre de comunicaciones, cada vez se veis menos. Esta de aquí, esta foto, la hice hace tiempo en el santuario, pero hace tiempo, es igual hace 20 años, en el santuario de el Mont de l'Alt Empordà. Y aunque estuve allí hace 2 años, no me acordé de ir a ver la antena, a ver si estaba igual o ya la habían racionalizado. La que sí que os puedo garantizar es que esta foto de aquí ya no se puede hacer. Porque esta foto de aquí la hice en el año 2003, o sea, hace casi 20. Hace 18. Y luego volví en el 2010. Y en el 2010 todo esto ya no estaba. Y esta comunidad de vecinos lo que había hecho es lo que se hace ahora en Barcelona y en todas partes del mundo civilizado, que es poner una antena colectiva que sirva para todos los vecinos. Es decir, no tiene cada vecino su antena como aquí, sino que hay una antena colectiva para todos los vecinos. Esto, si decís, seguro que en alguna asignatura igual en radiación y propagación habéis hecho una práctica de antena colectiva, quizá. Y sabéis que con una sola antena se recibe para todos y se distribuye la señal entre todos. ¿Por qué? Porque este caos lo que hace es desadaptar las antenas, porque además estas funcionan todas a la misma frecuencia, porque son todas del mismo servicio de comunicaciones que es la televisión terrestre. Entonces, esto hay que evitarlo, porque se me desadaptan las antenas y me modifica el diagrama de radiación de las antenas. Y esta foto, repito, esto ya no se puede hacer. En Barcelona también hice alguna foto antes de que pusieran antenas colectivas en todas partes. Ahora ya no se ven, estas situaciones ya no se ven. Y esta de aquí pues habría que ir y comprobar si alguien, no sé si alguien vive está por allá arriba porque es de algún pueblo del Alt Empordà, pues si algún día alguien se acerca por el santuario del Mont, puede
mirarlo y hacerme una foto de cómo está la antena actualmente. Yo fui, la verdad es que fui hace 2 años y me olvidé de mirarlo. Y ahora sí que ya pasamos. Ah, bueno, esta es la foto de Barcelona que os decía. O sea, antes os he dicho, había hecho una foto en Barcelona, pues esta de aquí. Evidentemente esta foto de aquí ya no existe tampoco. Y ahora todo está en una misma, solamente con una antena colectiva, pues solo con una ya damos el servicio a todos los vecinos. Aquí además tenemos una antena de telefonía móvil, que esta sí que no la habrán quitado y todavía estará.